por qué me permitieron hacer eso. Ojalá me den la oportunidad de barrer la iglesia. Servir no es como una opción. La gente no sabe, de verdad. Todo tiene que pasar por mí para que esa persona pueda servir. Y yo no entendía, si estoy sirviendo a Dios. Hola, me llamo Elena. Hola, Faustino. Hola, me llamo Johnny y juntos somos Por Fe Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Por Fe Podcast y ahora traemos unos invitados especiales para hablar acerca del servicio. Este es el segundo episodio de esta segunda temporada. Así que la intención de este episodio es para responder algunas dudas, si la audiencia tiene, acerca de diferentes áreas del ministerio, saber cómo identificar sus dones espirituales para saber en qué ministerios pueden servir y acerca de qué actitud deberíamos tener que sea agradable para Dios al momento de servir y cómo podemos tener algunos desafíos en el momento del servicio, porque tampoco todo es color de rosita en el servicio del Señor. Y bueno, quiero que se vuelvan a presentar de nuevo y podrían decir en qué área de ministerio están sirviendo actualmente. Bueno, como le dije, mi nombre es Faustino y actualmente sirvo en diferentes áreas de la iglesia, enseñanza, alabanza, principalmente esas, en diferentes edades. Así que, y bueno, desde joven he estado sirviendo al Señor. Bueno, yo me llamo Johnny y actualmente estoy sirviendo en el Ministerio de Misión, también el de Adoración y Audiovisual. Y antes de ir con las preguntas de conversación, quiero hacer como una pregunta rompehielo. Es cómo empezaron a servir al Señor. O si hubo una persona, algún líder que los animó al servicio, o si algo fue una situación que se enfrentaron para empezar a servir al Señor en la iglesia. Bueno, yo. De mi parte no fue una persona, más bien una situación. Que yo estaba en una academia de música, estaba aprendiendo batería. Entonces, de repente, compraron una batería en la iglesia y me dijeron, toca. Y bueno, toqué. Aunque no sabía casi nada, toqué. Pero algo que sí yo no lo consideraría fuera de orden. Yo me preguntaba por qué me permitieron hacer eso. Porque yo tenía 12 años, 11, 12 años. Entonces, yo no estaba bautizado. Y según lo que yo tenía entendido es que tenía que estar bautizado para poder servir. Entonces, nadie me dio una respuesta. La verdad, nadie me dio una respuesta, pero mi hermano sí me dijo que si tú quieres servir, sirve pues. Y ahí empecé a simplemente tocar batería, porque era el único que sabía tocar batería. Y ya cuando me bauticé, ahí sí empecé a servir, digamos, formalmente en otros ministerios, como el de misión. Dijiste que empezaste a los 12. ¿A qué edad más o menos te habías bautizado? A los 16, 17 años. Oh. Sí. ¿Y sigues tocando la batería? Sí. Ah, qué chévere. Gracias. Ahí tenemos también un baterista. Pero yo no soy tan profesional. No, tú no me has visto tocando a mí. Sí, sí. Pero el tío ha ¿sí? sido ¿Dónde? autodidacta también. ¿Cómo dijiste que no me conocían? Te vi en retiro de la iglesia china. Ya, sí. ya. En el retiro espiritual que había mencionado en episodios pasados, que es donde se reúnen todas las iglesias chinas. Bueno, en mi caso no fue como tan temprana edad porque me acerqué más a Cristo por llamarlo así como de verdad, a mis 17, 18 años. Entonces, y también el tema de servicio no fue por una persona, sino más bien porque quería hacer algo, ¿no? Simplemente, o sea, yo quería barrer en que sea la iglesia. Entonces yo tenía eso en mi mente, ojalá me den la oportunidad de barrer la iglesia. ¡Wow, qué privilegio! Sí, yo lo veía así como que, wow, yo quisiera hacerlo. Es más, mi práctica profesional, mi práctica, ¿cómo se le llama? De secundaria, labor social, ¿no? Labor social, la hice en la iglesia. ¿Y qué hice? Me subí al techo y comencé a tapar los huecos de las goteras, ¿no?
Yo le pregunté al pastor, ¿en qué puedo hacer? Necesito tantas horas cubrirlas, entonces, bueno, aquí hay mucha gotera, vamos a tapar la gotera. Entonces me subí al techo y él me firmó y todo eso. Entonces, y ahí, o sea, simplemente como la necesidad de ser útil, ¿no? Y está buena la introducción porque, y interesante lo que dijiste, Johnny, porque mencionaste algo que nosotros los cristianos como que solamente entendemos el tema de que bautismo y después servicio. Pero para servir en tu casa o en nuestra casa, nadie te tiene que bautizar. Tú tienes que servir en tu casa, o sea, que un servidor se forma desde muy temprano, desde casa. Si tú no comienzas como a hacer tu cama, a arreglar tu cuarto. Los quehaceres de la casa. Sí, estás sirviendo, ¿sabes? Y no tienes que ser bautizado, ¿no? Pero bueno, nosotros entendemos y lo hacemos así porque Jesús se bautizó antes de servir, entonces por eso lo ponemos como norma y también como un orden hoy en día, porque no sabemos en realidad muchas cosas que suceden dentro del corazón de la gente y se han dado casos, ¿no? donde personas se ofrecen para algo y no lo cumplen, ¿no? Entonces, como más bien hemos puesto cristianamente eso como requisito de bautizarte y el ejemplo de Jesús, ¿no? Pero una persona que es enseñada a servir, o sea, comienza desde chico, ¿sabes? Y no hay ese impedimento, ¿no? Bueno, yo, para compartir un poquito, yo empecé gracias a Fernando en producción, que me preguntó, ¿quieres ser trainee en un campamento? Creo que era en juvenil, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí está Fernando confirmándomelo. Empecé y no tenía ni idea. Yo no tenía que esperar, nada más tenía el entusiasmo de servir y como usted dijo que eso contaba como labor social, yo ni siquiera sabía que contaba como labor social. Después que casi me iba a graduar y yo dije, ay, yo no he hecho mis horas de labor social. Y Fernando me dijo que pero lo puedes tomar en las horas que tomaste de servicio en los campamentos juveniles. Y yo dije, ¿se puede hacer eso? Y tuve que pedir la carta al pastor y ahí pues aproveché eso. Pero sí, empecé con los campamentos juveniles y después eventualmente empecé con el compañerismo de jóvenes, que es el compañero José. Y bueno, ya aprendimos un poco el contexto de cada uno de nosotros en el servicio y quiero ya empezar con las preguntas de conversación. Es la primera pregunta, ¿cómo reconociste tu llamado al servicio en la iglesia? Y más que todo porque siento que cuando servimos en la iglesia sentimos el llamado de Dios, como la historia de Samuel, cuando Dios le preguntó, hey Samuel, Samuel, y Samuel como no reconocía la voz de Dios y al final él dijo, heme aquí. Entonces Dios dijo, hey, te estaba llamando a ti y es porque tengo un plan para ti. Entonces, esa historia de Samuel, ¿cómo se aplica en nuestras vidas? ¿Cómo fue ese llamado en la vida de ustedes? Empezamos por acá. Bueno, por mi parte, ya te digo, o sea, quería hacer algo, ¿no? Entonces, quería servir dentro de lo que llamamos cuerpo de Cristo, ¿no? Y cada uno tiene sus dones y talentos, ¿no? Entonces, mi primer servicio en realidad fue eso. Quería limpiar la iglesia y comencé a limpiar la iglesia. Me dieron la oportunidad y comencé por ahí, llegaba temprano, habían bancas de madera largas, así que yo me esforzaba ahí por quedar todo limpiecito, todo barrido. Me subía en una escalera, limpiaba los abanicos y todo esto, y para mí era tremendo, era un privilegio, ¿no? Un privilegio, y ahí a solas adoraba al Señor, ¿no? Empezaba a cantar ahí, o llevaba mi guitarra y comenzaba a cantar. O sea, era muy lindo poder hacer eso y sentirme privilegiado de eso. Entonces, yo comencé a tomar clases de guitarra con un pastor profesional, sabía, músico, y yo siempre era el peor alumno. Siempre era el peor alumno. No aprendía bien las canciones, no aprendía bien los tonos, etc. Tuve en el Instituto Nacional de Cultura, lo que ahora es, ¿cómo se llama? Ha cambiado el nombre de la institución. Eso, ahora como que algo de cultura y no sé qué. Bueno, entonces, en ese tiempo era el INAC. Entonces, ahí comencé a estudiar piano, pero cuando entramos en la clase de solfeo, me salí.
Me salí porque no me gustaba. Entonces, pero cuando comienzo a aprender la guitarra, entonces el profesor me dice, entonces ahora vamos a la clase de solfeo. Ah, pero si había salido del había piano escapado. para... y ahora con la guitarra entonces comienzo y ya no tenía opción, pues. Pero ya estaba un poco más maduro, tenía un poquito más de años y bueno, vamos a darle, ¿no? Y ahí entonces comencé con el tema de la música, me esforcé mucho para poder aprender bien y entonces me fui por ahí, ¿no? Por ese tema el Ministerio de Adoración, ¿no? Por ahí, y de ahí hice muchos años, inclusive llegué a ser director de adoración por muchos años, entonces, y me ha dado mucha experiencia, pues, mucha experiencia en eso. Y claramente después comencé a servir en otros ministerios, maestro de escuela dominical, igualmente director de jóvenes, del departamento de jóvenes, y así, misiones también y todo esto, ¿no? Pero es eso, o sea, tienes que exponerte, ¿no? O sea, ¿cómo tú sabes si sirve algo si lo pones a funcionar, ¿no? Como los dones espirituales, no es como cómo sabes qué dones tienes si no lo pones en... Si no lo pones en práctica. En esos ministerios había personas que en realidad no tenían los talentos, no tenían los dones, y uno como, o sea, tiene que ver eso, y a veces cuando tú estás en una posición de también animar a los hermanos y ayudarles a administrar sus dones y talentos, Dios te da la capacidad de decir, oye, creo que aquí no es. Y poder que la persona pueda sentirse cómoda con eso y, oye, es verdad. Entonces, si tú quieres cantar el ministerio de oración, tienes que tomar clases de canto. O sea, no es porque tu lindo corazón y todo, está bien tu corazón y tu ánimo, pero me explico. Entonces, igualmente, si tú no sabes Biblia, ¿cómo vas a enseñar la Biblia? Si no haces, entonces, ¿cómo vas a enseñar? Como dice Mateo. Entonces, es eso, como probarte, ¿no? Comenzar a probarte, ¿no? Si no te pruebas en algo, no vas a saber si funciona allí. Creo que empezó más cuando los líderes de nuestra iglesia empezaron un compañerismo. Entonces pidieron ayuda a los jóvenes, que para ese tiempo creo que tenía como unos 15 años, por ahí, 14, 15 años. Entonces nos pedían apoyo en, qué sé yo, en alabanza, en juegos, porque en nuestro compañerismo las alabanzas son bien básicas. Ya hay un, ¿cómo se le dice? Cancionero. Ya hay un cancionero, simplemente elegimos y ya. Pues. Los juegos buscamos en internet y jugamos. O si no, copiamos los juegos que hacíamos anteriormente. Y ya poco a poco, como esos líderes, ustedes saben que ya cada persona pasa por su etapa. Se fueron casando, tuvieron hijos, entonces ya nos tocaba tomar la batuta. Entonces, digamos que por un tiempo nos tocó solamente a nosotros los jóvenes a dirigir lo que es el compañerismo. Entonces, digamos que yo era uno de los que se encargaba de organizar las cosas, pues. Y creo que, así como dijo el tío Faustino, que hay que empaparse, pues, hay que experimentar, porque si no, uno nunca sabe en dónde puede estar, pues. Por ejemplo, a mí me han dicho que yo puedo como liderar a los jóvenes de la iglesia. Y es cierto, nada más que si no busco de Dios, se nota que no soy capaz. Y lo he experimentado, porque hubo un tiempo en donde estaba rebelde. Entonces se veía que las cosas no iban bien, digamos, todo estaba desorganizado, no había un camino, pues. Pero luego creo que empezamos a tomar clases, y en esa etapa también, no sé si es la juventud o algo, pero digamos, me entró de todo. Y ahí creo que Dios me puso en esa posición para buscar más de Él, pues. Y ahí empecé a leer más la Biblia, a cantar, a alabar, y a tratar de animar a los jóvenes porque
a veces no se sentía ese ánimo, pues a veces se sentía esa obligación porque simplemente éramos pocos y no había nadie más, pues. Entonces, creo que Dios en ese tiempo me dio a entender de que si hay necesidad, tomar la batuta. Y bueno, si no tengo el talento, como aprender, pues. Pero porque es muy importante saber algo para poder hacerlo. Como dijo lo de cantar. Si no sabes cantar, ¿cómo vas a esperar servir como voz o director de alabanza? Pues? Y hoy en día en internet, si no sabes cantar, en internet están todas las clases de canto para practicar técnica vocal, porque la idea es que no llegues a pararte frente de toda la congregación y cantas y quedas todo desafinado. No, es que a veces alguno de alabanza se le escapaba algún gallito, o sea, esos son Sí, nerviosismo y accidentes. cosas que Nadie es pasan. perfecto, pero si toda la canción, todo el himno entero lo canta desafinado, ahí como que tienes que ponerte a practicar, ¿no? Sí, inclusive los músicos, ¿sabes? Ajá. Y todavía yo me equivoco, ¿no? Pero el tema, yo me acuerdo cuando empezaba, o sea, yo tocaba la guitarra temblando. Claramente había otra guitarra que me cubría mis errores, ¿no? Pero es hermoso cuando tú comienzas a servir, cuando inicias a servir y hay otras personas que te cubren, ¿sabes? Otras personas que te apoyan, que tienen experiencia y te van guiando. Porque, y sé que lo vamos a tocar ahora, pero soltar a una persona a servir así, sin experiencia, sin guía, sin un mentor en el servicio, eso mata a la gente, ¿sabes? Eso daña a la gente. Exponerse al servicio sin una guía. Bueno, hágalo así, ¿verdad? Y a ver cómo usted soluciona, eso mata a la gente. Por eso es muy importante alguien que te guíe en ese proceso del servicio. Sea tu pastor, sea alguien, sea un líder capacitado también en lo que estás haciendo, o sea, pero tiene que haber supervisión también, ¿no? Y guía, si no... Totalmente de acuerdo. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. Ya hablamos un poquito de nuestro llamado al servicio y todo eso, que uno no aprende en servir así repentinamente, siempre hay que tener una guía. Y en este servicio, ¿cuál es el servicio, bueno, según la Biblia obviamente, que sea agradable ante los ojos de Dios? Porque una cosa es servir y una cosa es cómo puedo servir para agradarle a Dios, según la voluntad de Dios, y no por mi propia vanagloria, mis méritos. ¿Y qué es más importante? O sea, hemos hablado un poquito del talento, también no sé si sea importante la cuestión de disponibilidad. Digamos, si tienes responsabilidad en casa, cómo afecta con el servicio. También esa humildad que debe tener un servidor en el ministerio. Mira que esa pregunta que acabas de hacer, Corinto también, cuando hablo de Corinto, La iglesia. la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo se expuso a eso porque ellos tenían una pelea en quién ser el mejor, ¿no? En que si yo hago esto, el otro hace tal cosa y se siente más importante, ¿no? Y entonces el apóstol Pablo resume en el último versículo, dice en 1 Corintios 12, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lengua? ¿Acaso interpretan todos? Mas desead ardientemente los mejores dones. Y aún os muestro un camino más excelente. Entonces, ¿cuál es el camino más excelente? Entonces, ahí donde viene, entonces, 1 Corintios 13. Y comienza entonces a hablar de la excelencia del amor. Él decía, ustedes se están peleando por todo esto y haciéndose como mejor que el otro, pero yo le voy a decir que aquí el mayor don es el amor. ¿Sí? Y cómo tú haces las cosas y por qué haces las cosas. Porque si tú sirves con doble agenda, eso no es de Dios. Y ahí no hay amor de Dios. ¿Me explico? Cuando hablo de doble agenda es que o por mis intereses o porque quizá yo no quiero saber a esa persona y mejor elijo a esta, o
O sea, o querer yo glorificarme a mí. No, yo soy el que más hago, yo soy el que estoy en todos lados como la sopa, ¿sabes? Y todo depende de mí, todo gira en torno de mí. Ahí entonces ya hay problemas, ¿sabes? Entonces, pasaba en Corinto, pasa hoy día igual, ¿verdad? Y entonces él dice, del 13 en adelante, si yo hablara lenguas humanas y viene hablando todo esto y no tengo amor, de nada me sirve. Nada me sirve. Entonces puedo tener todos los dones, y talentos, pero si no tengo amor y esa transparencia en el servicio, nada soy, ¿no? O sea, es como la base, ¿no? Como la base. Y para todo lo que uno haga, ¿no? Y que la gloria no es mía al final, es de Dios. Entonces, por eso que tú ves que en el servicio, hablando en el contexto de las iglesias, la gente no sabe delegar. No sabe porque cuando tú delegas, tú estás quitando protagonismo a ti, ¿verdad? En cierta forma, ¿no? Y se la estoy dejando a otra persona para que la otra persona sirva y quizás se exponga. Pero el egoísmo muchas veces hace que no, todo gira en torno a mí. Y si hay algo, tiene que pasar por mi filtro primero, ¿sí? Entonces, cuando hay ese tipo de excesos, entonces se daña el servicio, se daña totalmente, ¿no? Y el apóstol Pablo, la palabra lo dice claramente, ¿no? Sobre eso. Respondiendo a la pregunta, así como hemos mencionado, sí es importante el talento. Y si no lo tienes, bueno, empezar a practicarlo. Si quisieras empezar a servir en un ministerio. Y yo creo que hay muchos jóvenes, incluso mayores, que tienen la dificultad de disponibilidad. Hay muchos que también sienten que por el simple hecho de que no tienen disponibilidad, se pueden sentir mal porque quieren servir, pero no pueden darle ese tiempo a Dios, pues. Entonces, sino que obviamente cada uno, aparte de la iglesia, tenemos responsabilidades, tenemos universidad, tenemos trabajo, entre otras cosas. Y parte del servicio también está en el hogar, está en las universidades. Esto no es dejar todo eso para servir completamente en la iglesia, pues, porque eso también muestra el amor a Dios, pues. Entonces, si tú tienes responsabilidades en otras partes, no pasa nada. Con tal que tú hagas el servicio y hagas el esfuerzo para organizar tu tiempo y servir en los ministerios que tú puedas participar, eso es lo que cuenta. Como dijo el tío Faustino, algunas veces como ese ego, hay gente que no se da cuenta, pero tiene un ego en el sentido de que todo tiene que pasar por mí para ver si tú puedes servir, por ejemplo. Y la verdad, tengo que confesar algo. En algún tiempo, en mi mente yo lo pensé de esa manera. Es que no, todo tiene que pasar por mí para que esa persona pueda servir. Pero poco a poco, conversando con pastores, conversando con hermanos de la iglesia, eso limita e impide a los hermanos en Cristo querer servir, pues. Entonces, sí hay que tener como esa humildad y darle esa oportunidad. Si pueden servir, dársela. Y bueno, si no se siente que puede estar en ese ministerio, se le puede conversar amablemente. Claro. Y bueno, también con lo de la humildad, siempre pensar que lo hacemos para la gloria de Dios, pues, no para glorificarnos. Y siento que en la parte de adoración eso puede ser un poco difícil, porque hay veces donde las voces quieren relucir su voz. Y al principio yo era así. Yo quería tener esa aceptación del público, esa aceptación del coro, del grupo de adoración. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que ese no era el propósito, pues. De que el propósito era que darle toda honra y gloria a Dios, pues. Claro. Me acabas de acordar de algo. Yo estaba tocando en otra iglesia, era un evento grande, llevamos el grupo de alabanza y estábamos ahí. Y había unas chicas
Ya yo tenía mi novia, mi esposa actualmente, entonces la chica estaba a un lado y que ese guitarrista, ¿quién es? No sé qué, quiero conocerlo. Y mi novia estaba ahí, ¿no? Y dije, no, que él viene de la iglesia tal. Y mi novia que sí, él es mi novio. O sea, que cuando tú te expones, adelante, Sí. claramente, está eso, ¿no? Cuando la novia te está viendo, tocas mejor, ¿no? No, y hasta los solteros que están en adoración, es que si tocó mejor voy a conseguirme a esa persona. Sí. Que Oye. vino esta chica. O Oye, este chico. me gustó mucho lo que dijiste, fue muy sabio y poca gente no le entiende así. Hablamos del contexto ¿sabes? De iglesia, ¿no? Pero imagínate que el puesto de todos los maestros estuvieran llenos. Imagínate que ya todo el mundo está para recoger las ofrendas. O sea, vamos a hablar de funciones dentro ¿sabes? ¿No? De nuestra iglesia o de las iglesias. Están todos los trapeadores ocupados. Están toda la lista de predicadores. O sea que no hay nada que hacer. No hay espacio vacante. No hay vacantes. Entonces, ¿qué le vas a decir a esa persona? ¿Me explico? Entonces, cuando encerramos el servicio solamente a 4 paredes, ahí limitamos el reino de Dios. Tú puedes servir a Dios en tu negocio, puedes servir a Dios en tu universidad, en tu trabajo. ¿Me explico? Entonces, cuando tú le enseñas eso a la persona, de que tú eres útil donde estés, porque no quiere decir que cuando tú entras por la puerta de la iglesia te transformas en una herramienta para Dios y cuando sales ya deja de ser herramienta. Tú sigues siendo herramienta de Dios en donde sea. Inclusive vas a un paseo, o sea, sigues siendo herramienta. Vas de viaje, sigues siendo herramienta de Dios y útil para el reino, ¿no? Porque el reino de Dios no se limita a 4 paredes. Entonces, cuando limitamos el servicio a 4 paredes, limitamos la acción de Dios en nosotros, en los hermanos que ministramos, ¿sabes? Entonces, enseñar eso, por eso iniciamos con el servicio desde casa, ¿sabes? Desde casa. Si no le enseñas a la chica, el chico desde casa llevar el plato de la mesa al fregador o limpiar su área donde comió todo esto, o sea, después aprenderlo es más difícil, ¿sabes? Entonces, nunca limitar el servicio del Señor a 4 paredes, porque Dios es más que 4 paredes. Ya tocamos ya un poquito de esta tercera pregunta, que es como que todo esto, nuestro rol como familia, en nuestro trabajo o estudio, dependiendo si estamos estudiando o trabajando, y también nuestra vida personal, porque una cosa es nuestra vida personal con el Señor y otra cosa es nuestro servicio al ministerio. O sea, tiene conexión, pero puedes tener estar súper distanciada con el Señor personalmente y estar en un montón de ministerios. ¿Cómo mantener ese balance y no dejar que uno caiga en nuestra vida? Pues como que si, digamos que somos buenos maestros de escuela dominical, pero en nuestra casa somos horribles siendo padre, hijo, lo que sea. ¿Cómo evitar eso? Estamos hablando de 2 cosas, ¿sabes? Que una no puede ir con la otra. Por eso la Biblia dice que, o sea, el obrero debe estar, ¿sabes? Hay unos requisitos, marido de una sola mujer, que no es neófito, todo lo demás, ¿no? Entonces, que tiene sujeción a su casa, con su casa, y tiene sus hijos bien educados, por llamarlo así, ¿no? Decirlo de alguna forma. Y no puede haber esa dicotomía, esa diferencia, ¿no? En que yo manejo de una forma mi casa y de otra forma lo que yo hago dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Y mira que yo caí en eso, lo digo porque yo caí en eso. Yo, estando en el ministerio de adoración, soltero, yo tenía todo el tiempo para los ensayos. Y mis ensayos empezaban a las 7 y terminaban a las 12 de la noche. Y era 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. Y a pesar de eso, como me gustaba tanto, le llamamos así como lo más virrioso, nos quedamos más tarde. Entonces, eso era mi soltería. Cuando me casé, yo quise seguir los mismos patrones. De soltero. Y yo decía, estoy sirviendo a Dios, ¿sabes? Y toda la cosa. Ella debe entenderlo. Entonces, pero cuando yo llegaba a casa, la historia era otra.
Hay una cara cuadrada así esperándome. Y que mira la hora que es. Vas a dormir en el sofá hoy. Y en el sofá. Mira la hora que es. Y yo no podía entenderlo, ¿sabes? Y era difícil para mí entenderlo porque venía una dinámica y supuestamente la pasión por el Señor y no sé qué, y la música. Hasta que de alguna forma tuve que tocar fondo, ¿sabes? Y Dios trató conmigo en eso. Y me dijo, ya usted está casado. Ya usted no puede servirme como usted cuando estaba casado, ¿verdad? Tú tienes que agradar a tu esposa. Tienes que agradar a mí, pero también dice la Biblia que el casado está limitado es por agradar a su esposa. Y es una bendición también, ¿no? Entonces, pero tuve que entenderlo y comenzar entonces a dar los espacios a ella, terminar los ensayos más antes, programar mis horarios, etcétera, para estar con ella. O sea, me casé para estar con ella, ¿no? Pero sí, eran 2 veces por semana y yo tuve que bajarlo. Bájale 2 rayas. Sí, algo así. Pero me tuve que dar cuenta y tuve que tocar fondo. Cuando dije tocar fondo es que comenzó a ser un problema en el matrimonio. Fuerte. Entonces, ahí es donde le digo que toqué fondo, ¿no? De que, bueno, no es que nos íbamos a separar, pero la cosa estaba muy tensa, muy tensa. Y yo no entendía por qué, si estoy sirviendo a Dios. Y que estoy bien en el ministerio, ¿por qué me va mal? Sí, pero no, es hasta que el Señor, oye, me habló en su palabra, me dice, no, estás casado y tú tienes que atender a tu esposa, ¿no? Y cuando los hijos llegaron fue totalmente también otra cosa, otro aprendizaje más. Así que me pasó. Igual, en mi caso también, en vez de adoración, yo me encargaba de los compañerismos. Entonces los compañerismos acababan, qué sé yo, tipo 12 de la mañana en la iglesia. Y era porque me gustaba estar con la gente, disfrutando, pasando un buen tiempo, haciendo que los invitados se sientan cómodos, se sientan bien, y sentía como que esa necesidad de empezarlo y terminarlo yo mismo, pues, hasta, como dijo Teofostino, hasta que llegué a tocar fondo, pues. Entonces ahí fue donde reconocí que ahí fue donde empecé a entender de que el servicio empieza en casa. Que el servicio no es solamente en la iglesia. Es muy importante reconocer eso y entender eso porque después puedes llegar a tener problemas matrimoniales, problemas, qué sé yo, hasta de finanzas, en el trabajo, en los estudios también. Entonces, el servicio no es solamente servir en la iglesia, sino también en lo que Dios te ha bendecido. Yo recuerdo también una vez que, soltero, ¿no? Soltero, y hablando de las diferentes épocas uno de vida, ¿no? Y la madurez que uno va alcanzando con el tiempo. Recuerdo que era mi primer trabajo, habían pasado como 2 años, y regularmente todos los años hacíamos gira misionera al interior del país. Nos quedamos una semana y yo programaba mis vacaciones para que cayera exactamente con las giras misioneras. Entonces, y hubo un año que no me la dieron, no quisieron darme las vacaciones. Y yo había programado todo, el trabajo estaba todo listo, etcétera, etcétera. Y yo de soltero lo que hice, ok, ustedes no quieren dar mis vacaciones, yo renuncio. Wow. Sí, porque quería servir, ¿no? Entonces, bueno, el gerente que no haga esto, no, si usted no me quiere dar la vacaciones, era cuestión de él, ¿no? Entonces, y me fui muy contento para Ariel, ¿no? Después el Señor me dio trabajo. Pero una vez me pasó entonces cuando estaba casado. Es diferente. Ya no estoy soltero, depende de mí. Mi esposa, mis hijos dependen de mí, ¿sabes? Ya no es igual. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer? No puedo renunciar así porque hay alguien que depende de mí. Entonces, y eso también te ayuda a entender y madurar un poco el tema del servicio, ¿no?
tú tienes que ser responsable con las cosas que el Señor te ha dado, en este caso tu familia, y no puedes descuidar porque dice que vas a servir a Dios, ¿no? Es como que el que viene de muy de madrugada manejando de una vigilia y se pasa una roja y viene el policía, ¿por qué se pasó la roja? Porque vengo de una vigilia. O sea, como que, o sea, es una locura, ¿no? Infringiendo la ley, pero poniendo a Dios de excusa, pues. Sí, y muchas veces me pasó así, pues muchas veces caemos en eso, ¿no? Y nos volvemos, y eso te hace volver inclusive hasta legalista. Cruzas esa línea de legalismo, ¿no? Entonces, no, por el Señor, y estás descuidando otra cosa muy importante, muy importante. Inclusive hasta los domingos, para nosotros los domingos son súper sagrados. Pero si hay una familia que no extendida, que no conoce a Cristo, y están pidiendo tu presencia porque una reunión familiar, ve, que no me escuchen los pastores. Ve, programa tu servicio, prográmalo con otra persona, prográmate con tiempo, pero ve y sé luz y sale en ese lugar donde vas a estar, ¿sabes? Eso es servir al Señor también, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, no podemos solamente enmarcar el servicio del Señor en 4 paredes porque se pierde mucho del reino en eso. Es como cuando la gente piensa que adoración solo se trata de cantar, y adoración no es solamente cántico o alabanza. Al mismo tiempo, el servicio no es solamente todo lo que es departamento de la iglesia, es más allá. Entonces me recordó mucho a los jóvenes cuando yo iba a compañerismo y yo decía, hola, hey, ¿viniste? Dije, sí, folié la tarea y vine al compañerismo. Y yo dije, pero tu tarea, ¿cuándo tienes que entregarlo? Hoy mismo, pero no te preocupes, yo ahorita lo hago en media hora y yo resuelvo. Entonces, entiendo el entusiasmo de los jóvenes, dije, venir y todo eso, pero si vas a dejar alguna responsabilidad, no es lo mejor como el testimonio que tú das a las otras personas, pues. O digamos, que yo estoy en este servicio, pero sí, tenía un cumpleaños de mi abuela, pero yo dejé el cumpleaños de mi abuela para venir a esto. Y tú dices, pero no es mejor como que dar buen testimonio, o sea, en tu familia, yendo al cumpleaños de tu abuela y lo que sea. Y muchas veces ponemos eso de excusa, pues, cuando en realidad Dios, a veces en el servicio no solamente se trata de la iglesia, es que el testimonio que tú das también en la casa, el testimonio que tú das en el trabajo. Eso nos pasa a nosotros que servimos a tiempo completo. Por ejemplo, mi persona, mi esposa, no sé por qué como que se entiende como que el que sirve a tiempo completo no tiene familia. Es una cosa así, ¿no? Porque siempre tiene que estar. Entonces, y muchas veces cuando uno tiene el tiempo, ellos no tienen el tiempo. Y regularmente son los fines de semana. Entonces, como que a veces no se entiende eso, ¿no? Y piensa como que el que sirve de tiempo completo no tiene compromisos familiares. Usted está disponible 24/7 como los restaurantes. No tiene una vida y está, entonces es un error también pedir eso de tus pastores, pedir eso de, me explico, de los que sirven sin darle inclusive vacaciones, un tiempo, me explico. Es necesario. Me decían mis hijos más chicos, ya no me lo dicen tanto, pero es una cosa que uno va aprendiendo, ¿no? Con el tiempo. Quizás te tocará cuando tengas tus hijos más grandes, pero nosotros nos llevamos a nuestros hijos para todos lados, ¿verdad? Y servíamos al Señor de todos lados. Hace unos años acá estamos sirviendo a tiempo completo, pero nosotros siempre hemos servido al Señor en lo que hacemos, pues, y llevábamos a nuestros hijos para arriba y para abajo. Pero un día mi hija me dijo, quisiéramos que un día salgamos juntos. ¿Pero qué estás diciendo? Y si salimos siempre salimos juntos. Dice, no. Nosotros y ustedes solamente. Más nadie. O sea que ellos querían ese tiempo personal, íntimo, de padres e hijos. Pero yo nunca lo vi necesario porque siempre estaban con nosotros, no sé si me explico. Pero en medio de nosotros había otra persona. Estamos hablando con otra persona, ministrando a otra persona. La otra persona nos cuenta algo, estamos compartiendo algo. Y ellos andaban por ahí jugando, no sé, etc. Pero ellos querían nuestra atención total como padres, ¿sí? Y yo no entendía eso hasta que me lo dijeron en mi cara. O sea, necesito tiempo contigo, a solas, ¿no? Y que tu atención sea totalmente hacia mí. ¡Wow!
A veces Dios te demuestra la realidad con una cachetada. Sí. Sí, es tremendo esto. Y eso uno lo va aprendiendo en el tiempo y en el servicio, ¿no? Por eso, siempre el que sirve y que está iniciando, se le recomienda que sea mentoreado. Sea mentoreado. Una pareja nueva también se acaban de casar y se exponen al servicio. A veces son las que más dicen, bueno, ya, un momento, se acaban de casar, ok, vamos poco a Van poco. a ver su vida matrimonial Sí, primero. sí, claro, ahí tienen que formar algunas cosas, unas bases, me explico, no se tiren totalmente a un servicio así, ¿no? No, me recordó mucho la palabra burnout. No sé, como que si tú lo haces como algo muy, es que ay, tengo que servir porque me toca, ahí te vas a cansar, pues. Entonces, es algo muy feo, pero es normal, es completamente normal el burnout. Pero siento yo que hay que entender mucho por qué servimos, pues. De no hacerlo porque me toca, sino hacerlo porque amo a Dios y porque es un deber como cristiano. La verdad, servir no es como una opción de un cristiano, sino también Es una obligación. es una obligación. Sí. Recuerdo, ahora que dices eso, a mí me tocó más de 2 veces predicar, estaba con fiebre, predicar y ministrar en adoración. O sea, las 2 cosas al mismo día a la vez y con fiebre. O sea, y yo decía, pero no hay nadie más que haga esto. ¿Por qué me toca las 2 cosas? Tengo que predicar y tengo que ser director de oración. Era director de oración era por mucho tiempo, pero también me tocaba entonces predicar algunas veces. Entonces, uno se confronta con eso, ¿no? Pero yo me levantaba y decía, bueno, Señor, por ti, para ti, etcétera, ¿no? Pero por dentro también te decía, hoy no hay nadie que lo haga. Entonces, si yo hubiese tenido un poco más de supervisión y se acerca a mí o me toca, me dice, oye, tú estás prendido en fiebre. O sea, no importa, vamos a hacer algo, me explico, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, siempre hay gente que tiene que estar ahí. O sea, recomendable es siempre preguntar o tener a alguien que te guíe. Si vas a empezar en el servicio, pues. Porque Necesario. sí es necesario. Me gustó esa parte que dijiste, Johnny, que hay que siempre preguntar, porque, digamos, yo cuando cuidaba a los niños, yo no sabía, cuando algunos niños hacían su berrinche, Si jale la oreja. y yo dije, ¿qué hago, pues? Y bueno, como Johnny dice, lo mejor es preguntar a personas que ya han pasado por el ministerio, pues, porque si yo intento resolver las cosas sola, hacer un proceso de ensayo y prueba, pues, y eso. Entonces la idea es ya preguntar a personas que ya pasaron por eso. La última pregunta, vamos a empezar con Johnny. ¿Qué consejo tú le podrías dar si algún joven o alguna persona, nuevo cristiano, nuevo creyente, se te acerca y te dice que estoy interesado en servir en la iglesia? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo diría que primeramente consulte bien, que se asesore, digo yo, qué es lo que tiene que hacer, que pida ayuda y lo más importante es mantener tu relación con Dios y no hacerlo por rutina, sino, o sea, si puedes, si tienes otras responsabilidades, no pasa nada. Cuida de tu salud también, pues. Siento que es también importante preguntar por guía espiritual. En ese caso, a personas con experiencia, misioneros, pastores. Si me preguntan a mí, yo le puedo dar mi opinión. Yo no he tenido tanta experiencia espiritual, por eso yo recomendaría preguntar a pastores también, pues. Bueno, yo lo dividiría un poco porque en el sentido de que me ha tocado esa pregunta con personas jóvenes, con personas mayores y diferentes edades, etcétera. Y lo que veo a veces es que la persona busca algo que le guste.
no más bien algo donde Dios te pueda utilizar. No sé si me explico. Mi preferencia y no ves dizque, en que Dios me quiere Ajá. encaminar. ¿Sabes por qué? Por el miedo a la preparación, al camino. Porque ya te digo, yo empecé tocando la guitarra nervioso, ¿sabes? Y Dios me fue preparando en el camino y dando la habilidad también, yo practicando claramente y exponiéndome claramente, igualmente como enseñanza, igual, ¿no? Y así los otros servicios que yo hago para el Señor, hago para el Señor. O sea, que ese proceso de ir creciendo en el servicio es lo que a veces la gente no quiere, y lo he visto en diferentes edades. Muchas veces también más en las personas como más mayores, porque se dice, no, ya yo sé lo que quiero, ¿no? No soy un adolescente y sé lo que quiero. Yo quiero servir en esto. Entonces, a veces que simplemente no está preparado y no tiene la madurez para no recibir un no, sino que quieren que el administrador, el líder le diga, sí, venga. Entonces, quieren servir como ellos quieren, en el tiempo que quieren. Ok, solamente puedo una vez al mes, pero creo que te necesitamos un poco más si quieres. Entonces, tampoco le gustan ser guiados. Entonces, hay que enseñarle eso a la gente, ¿no? De que, ok, quieres servir, ok, vamos a guiarte, ¿no? Me gusta mucho este tema de training, de los campamentos, y no es que el campamento lo haya inventado, es que la Biblia lo dice. Dice que tienes que probar al obrero, y eso no lo hacemos. Hay que probar al obrero. Ok, ¿tú quieres servir? Sí, ok. Venga para acá. Este va a ser su mentor, este va a ser su guía, y usted va a ser probado. ¿Ok? Usted va a recibir capacitación. ¿Sí? ¿Quieres trabajar en AV? Ok, aquí hay una consola, hay un montón de botones. Que alguno de AV dice que, lo quiero porque me gusta tocar aparatos. Sí, algo así. Y yo ni lo entiendo porque está en AV, ¿no? Bueno. Que alguna persona capaz se te acerca y que quiero tocar aparatos contigo, entonces no sé. En mi caso, en nuestra iglesia, no muchos son de AV, es más de adoración. Es que AV tienes que estudiarlo. Yo le decía a un muchacho esto, agarra y bájate, o sea, todo el manual de esta consola y cómete el manual. Sí, o sea, y todas las funciones que tiene esto, ¿verdad? Porque tenemos el equipo, tenemos las herramientas, pero necesitamos gente que sepa apretar el botón, ¿sabes? Sepa cómo funciona el equipo, qué hago en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, y ese va a ser tu capacitación. Comienza a involucrarte con las personas que están ya y que tienen alguna experiencia, ¿verdad? Pero tú tienes que comenzar a estudiar, ¿me explico? Y esa es la parte como que la gente, como que quieres la acción, ¿no? Quiero hacerlo ya. Sí, una vez en campamento una muchacha, yo quiero ser servidora. ¿Asistes a una iglesia? No. Pero ella veía la dinámica de los servidores y todo, yo quiero ser servidora, ¿no? Pero ya por eso te digo, en diferentes edades he visto lo mismo, ¿no? De querer servir donde quiero y lo que yo quiero hacer. Y cómo lo hago, ¿no? No el proceso de aprendizaje, ¿no? Si me preguntas esa parte de qué le diría a una persona si viene hacia mí, es, yéndome también por lo que dijiste, conocer un poco de la persona, su vida espiritual, ¿no? Y también que que esté abierta a que no es que hay un montón de vacantes donde tú quieres, sino donde se necesita, ¿sí? Y estar abierto y con humildad a aprender eso, ¿no? Si ya dentro del aprendizaje y todo lo demás, dicen, mira, no puedo, ya es otra cosa. Y hay que ser humilde para aceptarlo, para reconocerlo. Y punto, no ha pasado nada, está bien. Vamos a probar otro lugar, ¿no? Y así mismo, dentro de tu casa, ¿qué estás haciendo en casa? Si eres un joven, ¿no? No quieres ni fregar tu plato y quieres servir aquí, o sea, y tienes problemas con eso en tu casa, ¿sabes? Y así mismo en un trabajo. Sabes que yo recuerdo mi primer trabajo, era un teenager, un junior accountant, donde era mi cumpleaños, el gerente general sabía que era mi cumpleaños y llega a la empresa, era una empresa de llantas, o sea, se reencauchaban, se le ponía caucho nuevo
Soy una de las pocas que hace eso en Panamá. Y un contenedor de 40 pies con llantas usadas para reciclaje. Y él, como regalo de cumpleaños, me dijo, ok, yo siempre iba con mi corbata y esa era ropa de oficina. Y dice, bueno, tienes que ayudar a descargar el contenedor. Yo no podía creer lo que estaba. Pero él pensaba que yo me iba a poner como rebelde o decir que no, ese no es mi trabajo es este, no sé qué. No, yo me remangué mis mangas y me quité mi corbata y me metí en ese contenedor y quedé puerco. Dije, feliz cumpleaños, Faustino. Me dice al final cuando, o sea, y yo no podía, o sea, pero la enseñanza del servicio, ¿me explico? ¿Sabes? O sea, y eso puede pasar en una empresa, ¿no? Y él pensaba que yo no iba a pasar la prueba, pero serví. Y lo hice, bueno, no voy a estar sentado en mi puesto, pero voy a estar en un contenedor y igualmente son horas de trabajo. Así que, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Más bien eso, ¿no? Que la persona sea mentoreada, que la persona tenga la humildad para exponerse en algunas cosas que no se siente tan cómodo. Porque ese es el punto. No, yo no me siento cómodo en servir ahí. Pero dale la oportunidad a Dios para que te capacite o porque te enseñe. Pero si ya tú te has probado, ok, está bien, no es problema, pero lo has probado, ¿me explico? Ejemplo, yo poco le enseño a personas muy adultas, ancianas. Pero si yo sé que si yo me capacito un poco más, yo puedo hacerlo. Yo como que trato no hacerlo de muy anciano, aunque sí he tratado mucho con ancianos, pero hay forma y hay una capacitación para eso. Entonces, ya te digo, es ponerte, es tener la humildad para reconocer el servicio, hacerlo bien. Muchas gracias a Faustino y a Johnny por compartir acerca del servicio. Siempre serví con mansedumbre y no hay mejor ejemplo del servicio que el mismo Jesucristo cuando vino. Si leemos la palabra y si leemos la Biblia, vamos a saber cuál es la actitud que uno debe tener ante el servicio, porque Jesús no se exaltó, sino que Él vino para servir a las personas, no para ser servido, a pesar de que Él era Dios. Entonces, muchas gracias a ustedes por participar. Eso sería todo para este episodio. Y bueno, recuérdanos seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en YouTube, aquí en este video, pueden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificaciones para recibir todos los updates de videos nuevos. Instagram, @por_fe_podcast y también Facebook y también Spotify. Y también lo puedes escribir por correo, porfepodcast@gmail.com. Y eso sería todo y bye. Chao.